mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es el escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. El Señor les bendiga, hermanos. Esta es una mañana preciosa que debemos de disfrutarla en el Señor, ya que estamos nuevamente reunidos a través de este medio para poder estudiar su palabra y poder conocer lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Él cada día se preocupa que tengamos el alimento que necesitamos para fortalecer nuestra vida cristiana. Vamos a pedirle al Señor que sea propicio con cada uno de nosotros esta mañana y que nos pueda alimentar con ese alimento espiritual que necesita cada uno de nosotros en nuestra vida. Padre maravilloso, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo te damos gracias, porque nos permites, Señor, a través de este medio, estudiar tu palabra, profundizar en ella, Señor, sabiendo que es el alimento que necesita nuestra vida cristiana, Señor. El alimento que necesita la vida de cada uno de tus hijos ahí donde se encuentra, Padre del cielo. También estamos seguros, Señor, que esa palabra llegará a nuestros corazones y hará la obra para la cual tú la has enviado. Estamos seguros también, Señor, que no retornará vacía sin antes haber hecho esa obra. En el nombre bendito de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén.
Hermanos, esta mañana quisiera que juntos pudiéramos estudiar las bienaventuranzas. Hemos escuchado muchos mensajes acerca de este pasaje de Mateo 5. Y quisiera que profundizáramos en cada una de ellas. Quisiéramos entender el mensaje que el Señor tiene para nosotros en este capítulo. Yo a este estudio le he llamado el carácter del cristiano y la felicidad en el Señor. Es probable que este enfoque no lo hayamos escuchado antes, pero con tantos años que tenemos de estar dentro del Evangelio, tantos años de haber recibido al Señor, también es probable que hayamos tenido la oportunidad de escuchar a través de la predicación de su palabra este enfoque. Y por eso, ya sea que lo hayamos escuchado o no, pongámonos en las manos del Señor esta mañana y que Él lleve a nuestro corazón lo que quiere hacer en nuestra vida. Ahí hay dos situaciones que es importante extraer de este capítulo 5. Vamos a ver primero que hay 9 bienaventuranzas. Algunos dicen que son 8. Pero al leer detenidamente podemos entender que hay 9. Probablemente hay 2 de ellas que alguno puede pensar que son la misma, pero tienen una pequeña diferencia que creo que vale la pena separarla para poder entender lo que estas 2 bienaventuranzas nos dicen. Pero antes de entrar a estudiar cada una de esas bienaventuranzas, quisiera que entendiéramos qué es ser bienaventurado. Si nos vamos a un diccionario bíblico, dice que bienaventurado es alguien que goza la felicidad plena concedida por Dios. Quiere decir que hay una felicidad que proviene de Dios y que esa felicidad se produce en el hombre. ¿Y cómo podemos entender esa felicidad respecto a cada uno de los aspectos que menciona el capítulo 5? Ahí es donde entra la siguiente situación: el carácter del cristiano. Y ahí es donde tenemos que entender el contexto en el que el Señor Jesucristo vino y dio este mensaje que le han llamado el sermón de las bienaventuranzas. El Señor Jesucristo venía en sus caminatas dentro de su ministerio y se reunió en un lugar y una gran multitud estaba buscándolo y lo buscaba por diferentes razones, porque para recibir sanidad, para ser libres de demonios, para escuchar las enseñanzas que predicaba. Pero en este mensaje hay un aspecto que muchas veces lo pasamos desapercibido, porque pensamos que el mensaje está dado a esa multitud, porque esa multitud estaba reunida en ese lugar donde Él envió ese mensaje. Pero ese mensaje estaba dirigido a sus discípulos. Quisiera que fuéramos a ese capítulo 5 de Mateo para que viéramos lo que dice y podamos entender a quién va dirigido el mensaje
de las bienaventuranzas. Ese mensaje va dirigido a sus discípulos, pero quisiera que juntos determináramos esa situación, porque es fundamental para entender el enfoque que le vamos a dar al capítulo 5 de Mateo. Dice Mateo capítulo 5, verso 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Cuando leí este pasaje, me quedó duda hacia quién iba dirigido el mensaje. Porque habla de la multitud, pero luego dice que sus discípulos vinieron cerca de él y él abrió su boca y les enseñaba. Y entendía que les enseñaba a la multitud y le enseñaba a los discípulos. Por supuesto que la multitud estaba escuchando lo que él predicaba. Pero cuando uno va a Lucas capítulo 6, ahí es más claro. Porque dice que cuando empezó a hablar Jesucristo acerca de las bienaventuranzas, alzó sus ojos a sus discípulos. Y hay otra circunstancia importante que debiéramos de analizar. Ese día en particular, el Señor escogió a sus 12 discípulos. Porque en ese momento no eran apóstoles. En ese momento eran a los que iba a enseñar lo que se había de predicar en el futuro. A los que iban a llevar el evangelio hasta el fin de la tierra. Y a los que encomendó no solo ir y predicar, y aquel que creyese y fuere bautizado fuere salvo, sino además les encomendó que hicieran discípulos. Entonces este mensaje va dirigido a los discípulos del Señor. Ahora bien, esos fueron los primeros 12 discípulos, que en el momento que el Señor les encomienda ir y predicar el evangelio ya solo eran 11. Y esos 11 iniciaron la obra que llegó hasta nosotros. Y nosotros hemos sido discipulados de la misma forma en que esos discípulos fueron discipulados. Pero hay algo muy particular. En ese mensaje, el Señor les explica cuál debe de ser el carácter del discípulo, cuál debe de ser el carácter del cristiano. Ahora estudiemos qué es carácter. Carácter es el conjunto de cualidades que indican la forma de pensar y actuar de una persona. Si discípulo es aquel que sigue a un líder y pone en práctica las enseñanzas de ese líder, en este caso, nuestro Señor Jesucristo, lo que el Señor estaba haciendo en el sermón de las bienaventuranzas era establecer cómo iba a estar conformado el carácter de aquellos que iban a cumplir con su obra. Y ahí estamos metidos todos nosotros. ¿Cuál era el conjunto de cualidades que debían de llevarlos a tener una forma de pensar y una forma de actuar? En este sermón de las bienaventuranzas, Jesucristo enseña a sus discípulos 9 cualidades que debían de desarrollar y mostrar su carácter. Ahora, tomando en cuenta esos 2 elementos, ser bienaventurado es tener la felicidad proveniente de Dios.
tener el carácter de un cristiano es tener las 9 cualidades que el Señor les enseñó durante ese sermón de las bienaventuranzas. Vamos a empezar una por una. Cada una de ellas es suficiente como para desarrollar un mensaje. Pero el propósito de este estudio es poder alcanzar qué significa cada una de esas cualidades que debemos de desarrollar como cristianos, como discípulos del Señor. Y vamos a empezar con el verso 3. Y hay algo más interesante. En la medida que vayamos avanzando, pongamos muchísima atención. Porque a estas alturas de nuestra vida, nosotros debiéramos de saber cómo debiera de ser nuestro carácter. ¿Qué cualidades debiéramos de tener para tener el carácter de un discípulo de Jesucristo? Estas bienaventuranzas o estas cualidades que el Señor establece en estos versículos que vamos a leer de aquí en adelante, pareciera que no tienen un orden, pero sí tienen un orden. Y también lo tenemos que analizar, porque no podemos buscar desarrollar la cualidad número 9 si antes no hemos desarrollado en nosotros la cualidad número 1. Y esa es la primera que vamos a empezar. El verso número 3 del capítulo 5 de Mateo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya vimos que bienaventurados es la felicidad que proviene de Dios. Y esto va a ser un resultado de tener esa cualidad, ser pobres en espíritu. Cuando lo leemos rápidamente, decimos cómo eso puede significar felicidad. Pero no nos confundamos. Y para estar claros en qué significa pobres en espíritu, pensemos qué no es ser pobre en espíritu. No es ser pobre en espíritu tener una baja estima, ser una persona callada o una persona introvertida. Eso no es ser pobre en espíritu. Lo que el Señor se refería acerca de esta cualidad era que un pobre en espíritu es aquel que reconoce su condición de dependencia delante del Señor. Reconoce que espiritualmente depende plenamente del Señor. Por lo tanto, un discípulo del Señor debe de ser verdaderamente humilde y despojado de todo orgullo. Si somos entendidos en esto, podemos llegar a obtener esa felicidad que proviene de Dios. Si somos entendidos en esto, debiéramos de reconocer delante del Señor que nuestro yo mengua mientras que Jesucristo crece en nosotros. Que nuestro espíritu mengua mientras su espíritu crece en nosotros. Si somos capaces de entenderlo de esa forma, damos el primer paso para desarrollar en nosotros el carácter de un discípulo de Cristo. Al entender esto, en este momento, vamos a dar el paso para la siguiente cualidad establecida en este mensaje. Ya vimos que ser pobre en espíritu va dirigido a que dependamos espiritualmente plenamente del Señor. Que nuestro espíritu pueda darle espacio suficiente para que el Espíritu Santo pueda tomar el control de aquellas áreas
que no somos capaces aún de poner a los pies del Señor. Y ahí entra el verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nuevamente, podríamos entender por qué llorar. Para entenderlo mejor, quisiera que fuéramos a 2 de Corintios, capítulo 7, versos 9 y 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, y arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué nos está planteando el Señor respecto a la cualidad que debemos de desarrollar cuando nos dice, bienaventurados los que lloran? En esto que leímos, dice que hay una tristeza según Dios, y esa tristeza es para arrepentimiento. Nosotros debemos estar bien claros que ese yo está menguando en nosotros y está creciendo Cristo en nosotros. Y que ese yo constantemente está tratando de salir, de dejarnos creer que por sí solos somos capaces de salir adelante. No le quiere dejar espacio al Señor para que Él pueda obrar y guiar nuestra vida. Y eso nos hace en determinado momento hacer cosas que no le agradan a Dios. Cosas que vienen a estar en contra de Dios. Y muchas de esas cosas nosotros le llamamos pecado y el Señor les llama pecado. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuál es la cualidad que debemos de desarrollar? La cualidad que debemos de desarrollar es aquella que trae tristeza según Dios, que nos aflige porque le hemos fallado a Dios, que nos lleva al punto hasta de llorar arrepentidos de que le hemos fallado a nuestro Dios. Si esa cualidad la logramos desarrollar en nosotros, vamos a estar constantemente dándole espacio al Señor para que crezca en nosotros. Dios consuela a los que lloran para arrepentimiento, formando a sus discípulos a arrepentirse de aquellas cosas que no le agradan. Esa es la cualidad que el Señor quiere formar en nosotros. Eso es lo que dice el Señor cuando menciona en este verso, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquellos que lloran por arrepentimiento recibirán la consolación de Dios. Y eso va a ir formando nuestro carácter. No le vamos a ir dando espacio a hacer cosas que no le agradan a Dios. Y cuando nuestro yo venga y nos haga hacer algo que no le agrada a Dios, venga a nosotros tristeza y arrepentimiento para que podamos estar a cuentas con nuestro Dios y seguir nuestro desarrollo en la vida que a Él le agrada. Ahora vamos a ver la cualidad número 3. Dice en el verso 5 del capítulo 5 de Mateo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué entendemos por mansedumbre? Esta es la cualidad que el Señor quiere que desarrollemos en nuestra vida.
Una cualidad que no a muchos nos gusta. No quisiéramos estar sometidos a las decisiones de otras personas. Pero el Señor nos dice que vamos a tener felicidad si somos mansos, si desarrollamos la cualidad de mansedumbre. Quisiera que fuéramos a Efesios capítulo 4 y verso 2. Si ya lo tienen, lo vamos a leer. El verso 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El concepto de mansedumbre es alguien que tiene una naturaleza apacible y tranquila, que no se exalta ante los sobresaltos de los demás. Además, agrega aún que nosotros, siendo mansos, no solo nos soportamos, sino nos sometemos a aquellos que tienen autoridad sobre nosotros. Entonces, la mansedumbre que el Señor quiere formar en nosotros como una cualidad que debe de ser parte del carácter de nuestra vida, como sus discípulos, significa que desarrollemos una naturaleza apacible y tranquila, que pueda guardarnos de exaltarnos, de sobreexaltarnos ante las circunstancias en las relaciones que tenemos como cristianos. Tenemos relaciones con nuestros hermanos en la iglesia, tenemos relaciones con nuestra familia y debemos de buscar desarrollar esa cualidad de mansedumbre para que esas relaciones puedan darse en la paz del Señor. Ahora empezamos a ver el orden en el que el Señor quiere desarrollar ese carácter en nosotros. Primero, quiere que rindamos nuestro yo, quiere que seamos pobres en espíritu para depender plenamente de Dios en nuestra vida espiritual. Segundo, quiere que seamos capaces de contristarnos, de llorar cuando hacemos algo que no agrada al Señor. Y tercero, quiere que seamos mansos, que desarrollemos la cualidad de mansedumbre. ¿Por qué les decía que nos empieza a dar la dirección en la que el Señor nos va formando? Porque no podemos llegar a tener mansedumbre sin antes haber puesto delante del Señor nuestra dependencia plena de Él espiritualmente. Y segundo, sin reconocer que seguimos fallándole y que debemos de contristarnos y llorar para poder lograr un arrepentimiento en nosotros y recibir el perdón de Dios. La cualidad número 4 está en el verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quisiera que fuéramos a Deuteronomio capítulo 6 y verso 25. En este verso vamos a encontrar una luz para entender qué significa desarrollar la cualidad de tener hambre y sed de su justicia. Si ya lo tienen, el verso 25 dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios,
como Él nos ha mandado. ¿Cómo aplicar la justicia de Dios? Si no somos capaces de entender y conocer en qué consiste la justicia de Dios, no vamos a poder hacer su justicia. Y de ahí viene que tenemos que tener hambre y sed por hacer esa justicia, pero además tenemos que tener hambre y sed por conocer en qué consiste esa justicia. Y esa justicia de Dios está establecida en su palabra. Él nos dice para cada cosa cómo debemos de actuar. ¿Cuál es la forma correcta de atender las diferentes situaciones y circunstancias en las que nosotros pasamos durante nuestra vida? Y que muchas veces para tomar una decisión lo hacemos a través de nuestro propio entendimiento y nuestra propia forma de actuar, no dándole el espacio necesario al Señor para que a través de su palabra podamos aplicar su justicia. Nuevamente, no podemos llegar a desarrollar esta cualidad de entender y de aplicar la justicia de Dios si no hemos rendido nuestra vida al Señor, si no hemos llorado para arrepentimiento, si no hemos desarrollado la cualidad de mansedumbre. Ahora nos va a desarrollar Él una hambre y sed de su justicia para que la podamos aplicar, para que podamos actuar conforme lo que a Él le agrada. Vamos a ir a la número 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ese es el verso 7 del capítulo 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vayamos a Efesios capítulo 4, verso 32, y analicemos qué nos dice la palabra para entender qué significa desarrollar la cualidad de misericordia. En el verso 32 de Efesios capítulo 4 dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Misericordia, sentir compasión por los que sufren y ofrecerles y darles ayuda. Esa es la cualidad que el Señor quiere desarrollar en nuestra vida. Dentro de su pueblo, fuera de su pueblo, hay gente que sufre. Y debemos de sentir compasión y ofrecerles y darles la ayuda que necesitan. Un discípulo de Jesucristo debe demostrar misericordia para con los demás. Debemos de ser capaces de perdonar. Debemos de ser benignos. Debemos trasladar a la acción esa cualidad. Es importante, nuevamente, ver el orden. No podemos llegar a ser misericordiosos si antes no hemos alcanzado la mansedumbre. No hemos alcanzado el hambre y la sed de la justicia de Dios. Sin antes haber entregado al Señor nuestro yo. Sin antes haber llorado para arrepentimiento. Este es un momento en el desarrollo del carácter en que somos capaces de sentir compasión por aquellos que sufren. Porque hemos entendido esa justicia que está establecida en su palabra, donde Dios dice
que su misericordia es nueva cada mañana. Y Él espera que nosotros nos levantemos con esa compasión por aquellos que sufren. Luego viene la cualidad de bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Este es el verso 8. Quisiera que fuéramos a Filipenses capítulo 4, versos 7 y 8. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Bienaventurados los de limpio corazón. Si nosotros queremos tener un corazón limpio, desarrollar esa cualidad, mantener nuestro corazón limpio de todo aquello que opaca las cualidades que el Señor ya ha desarrollado en nosotros. Debemos de asegurarnos de tener la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, para guardar nuestro pensamiento y nuestro corazón de todo aquello que lo puede ensuciar. Y pensar en aquellas cosas que están establecidas en Filipenses capítulo 4 y verso 7. Pensar en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, porque lo que yo pienso, eso es lo que meto a mi corazón. Y si meto cosas limpias, mi corazón va a estar limpio. Si meto cosas sucias, mi corazón va a estar sucio. Como discípulos del Señor, debemos mantenernos limpios en nuestros corazones, analizando en cada momento lo que hemos de depositar en Él a través de nuestro pensamiento. Si somos capaces de trabajar nuestro pensamiento, vamos a mantener limpio nuestro corazón. El verso 9 del capítulo 5 nos habla de la siguiente cualidad. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Quisiera que fuéramos a Romanos capítulo 12, versos 17 y 18. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si vamos a lograr tener la cualidad del Señor de ser un pacificador, es porque nuestro desarrollo ha llegado a un nivel bastante alto, donde somos capaces de que aunque nos hagan mal, no lo vamos a devolver. Y aún de lo que dependa de nosotros, nunca vamos a ir a hacerle mal a nadie. Los discípulos del Señor son los que evitan la contienda y procuran estar en paz con los demás. A este momento, si hubiéramos venido desarrollando cada una de esas cualidades y llegamos al punto de empezar a ver lo que significa ser un pacificador, tendríamos todas las cualidades necesarias para poder desarrollar esto. Por eso es importante que veamos ese orden, porque necesitamos de las otras para poder alcanzar este nivel donde no vamos a devolver mal por mal, sino que antes vamos a procurar lo bueno delante de los hombres.
La cualidad número 8 dice en el verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Quisiera que fuéramos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 3 y 4. El verso 3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Cuál es el carácter en este momento, después de haber desarrollado estas 8 cualidades? El discípulo de Cristo está dispuesto a sufrir persecución por causa de su evangelio. Lo que aquí en este texto que leímos nos muestra es que estos creyentes habían desarrollado esta cualidad. Cuando dice, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y cómo ellos iban creciendo en la fe y en el amor de todos y cada uno de ellos. ¿Cómo puede llegar a ser nuestra vida desarrollando estas 8 cualidades? ¿Cómo puede ser nuestro carácter si no vamos a tener temor de persecución? Si vamos a estar dispuestos a que, si fuera necesario, sufrir esa persecución. Al ver la historia de esos 11 discípulos que el Señor llamó para esta enseñanza, nos damos cuenta cómo terminaron. La persecución que tuvieron. ¿Cuál fue su final? ¿Hasta dónde estuvieron dispuestos a mostrar el carácter que ese día el Señor les estaba pidiendo? Y para terminar, en cuanto a las 9 cualidades, tenemos el verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Como que es la cúspide. Cuando alguien habla mal de nosotros, diciendo la verdad, puede ser que nos molestemos, pero al final comprendemos que tiene razón. Pero lo que más le duele a cualquier ser humano es que hablen mal de él mintiendo. Pero eso es algo que el Señor nos dice, siéntanse felices cuando por su causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, pero mintiendo. Cuando el discípulo de Cristo es vituperado por la causa del Señor, no deberá responder, sino al contrario, ya tiene todo el carácter del Señor para recibir la felicidad que proviene de Dios por esa causa, sabiendo que es mentira lo que dice. Aquí tenemos ya el final de aquel mensaje dirigido a sus
12 discípulos. Uno de ellos no siguió el desarrollo de ese carácter. Y uno se puede poner a pensar, después de lo que el Señor expuso esa mañana, esos 12 discípulos fueron capaces de entender lo que el Señor expresaba. Fueron capaces de asimilar esa enseñanza, de entender que se dirigía a ellos, que se dirigía a cada una de esas vidas, que lo que esperaba de aquí en adelante de esos discípulos, que siguieran las enseñanzas de su líder, las enseñanzas de Jesucristo, y que empezaran a trabajar inicialmente en ellos mismos, que rindieran su yo, que se rindieran personalmente a Dios, que fueran pobres en espíritu, que luego de eso fueran capaces de poder llegar a arrepentirse cuando le fallaran a Dios, que fueran capaces de llorar, que fueran capaces de entender que habiéndose rendido a Dios pudieran llegar al Señor, pedirle perdón por haberle fallado y seguir adelante y ir desarrollando ese carácter en ellos, que fueran capaces de tener la mansedumbre para soportarse entre ellos, para soportar aquellas cosas que iban a venir más adelante, para someterse a las autoridades cuando correspondiera tener que someterse a las autoridades. Que desarrollaran la sed, el hambre por la justicia de Dios, por cumplir, primero por conocer y luego por cumplir la justicia de Dios, los mandamientos de Dios. Ser misericordiosos, sentir compasión por aquellos que no conocían al Señor, llegar hasta lo último de la tierra. Y no solo predicar su palabra, sino además ofrecerles y darles la ayuda. Recordemos aquel pasaje donde Pedro le dijo a aquel paralítico: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Sintió compasión y le dio lo que había recibido de parte del Señor. Se mantuvieron limpios de corazón, buscando pensar en lo honesto, en lo puro, en lo justo, en lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Eso fue el desarrollo de su carácter. Y fueron pacificadores. Gente que fue capaces de no contender, de no exaltarse, de soportar las situaciones y responder como el Señor quería. No respondiendo mal por mal, sino procurando lo bueno delante de los hombres. Fueron gente que llegó hasta la muerte por la predicación del Evangelio. Sufrió vituperio, sufrió violencia, sufrieron daños físicos, sufrieron limitaciones, pero a pesar de ello, fueron pacificadores. Sufrieron persecución, fueron capaces de desarrollar en ellos el poder ser perseguidos por la causa de la justicia de Dios. Y por último, llegaron al máximo de su desarrollo como discípulos de Cristo. Fueron capaces de soportar a aquellos que los vituperaron, que los persiguieron y que hablaron mal
de ellos mintiendo. Hay muchos pasajes en el libro de los Hechos que muestran cómo esos discípulos llegaron a alcanzar el máximo del desarrollo del carácter que el Señor Jesucristo les planteó en este mensaje. En cada uno de esas cualidades, el Señor pone dos cosas a su extremo. La felicidad que proviene de Dios cuando dice bienaventurados, y lo que se recibirá cuando seamos de acuerdo al carácter que el Señor ha establecido en su palabra. En el verso 12 finaliza: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Como conclusión final, la felicidad del discípulo de Cristo es que el Señor forme su carácter con las 9 cualidades que lo hacen digno de ser llamado bienaventurado. Esta no es una obra que hace el Señor sin nuestra voluntad. Porque la primera cualidad deja bien claro cómo debemos de actuar para poder alcanzar este carácter. La primera cualidad dice que seamos pobres en espíritu, que rindamos nuestro espíritu delante del Señor. Si somos capaces de hacer esto, todo es posible para que nosotros pongamos de nuestra parte, como la pusieron esos 11 discípulos, para formar el carácter que el Señor quiere para cada uno de sus discípulos. Vamos a pedirle al Señor esta mañana que nos ayude a poder desarrollar en nosotros ese carácter de una forma completa. Y que cada una de esas cualidades venga a ser parte de nuestra vida. Y que con eso podamos disfrutar de esa felicidad que proviene de Dios y cada uno de las cosas que el Señor dice que van a venir como resultado de tener ese carácter. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana. Sabiendo, Dios, que no somos merecedores de todo lo que tú has preparado para nosotros, pero que la sangre de tu Hijo fue capaz de abrir el camino para nosotros, para poder recibir todo eso que tú tienes preparado para que nosotros podamos tener una vida plena en ti, una felicidad plena que proviene de ti, formando nuestra vida para que podamos alcanzar el máximo de ese carácter que proviene de tu Hijo. Permítenos, Señor, ser discípulos con esas 9 cualidades. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro
nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre y sus heridas nos amó. Nada es difícil para Dios, todo es posible que las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús que venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos salvó. Nada es difícil para Dios, todo es posible que cree. Hoy las montañas por la fe se moverá por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder.